Bueno, y justamente aparecieron, ¿no?, los pasajes de aviones baratos y algunas alternativas, pero también se comunicó del Ministerio de Transporte de la Nación low cost para transporte terrestre. Así es. Con valores realmente muy bajos, y bueno, justamente esto también tiene que ver con la idea de competir con las líneas aéreas. El tema es que, bueno, la cosa no es tan sencilla, digamos, ¿no? Hay algunas cosas a tener en cuenta y queremos enterarnos un poquito a ver cómo es esta historia de parte de quienes están justamente en el tema empresarial del transporte. Y vamos a comunicarnos ahora con el vocero de la Cámara Empresaria de Buses de Larga Distancia, la CELADI, Gustavo Gaona. Gustavo, ¿cómo te va? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo andan? Bien, gracias por atendernos. No, por favor. Bueno, ¿cómo está este tema de las low cost para colectivos, digamos? ¿Cómo lo están llevando ustedes? ¿Cómo la ven? Bueno, nosotros creo que la palabra que más hemos utilizado en las últimas semanas desde que se empezó a hablar del transporte de las tarifas low cost para los ómnibus de larga distancia, creo que la palabra que más hemos utilizado es cautela. O sea, ya hemos dicho un montón de veces. ¿Y por qué decimos cautela? Primero porque esto surge de un anuncio que hace el Ministerio de Transporte, que básicamente, para que lo entienda quien está del otro lado, lo que cambia es el Ministerio, a partir del 1 de septiembre, habilita a las empresas de larga distancia que para cuando vendan pasajes en 10 días antes que salga un servicio, puedan hacer un descuento. Hoy estaba limitado, que puedan hacer un descuento que puede llegar hasta el 95% del valor del boleto. Exacto. ¿Por qué digo que somos cautelosos? Porque ese comunicado fue acompañado además de precios de referencia. Entonces, lógicamente, cuando uno ve que puede viajar a Mar del Plata por 25 pesos, o a Bariloche por 96 pesos, o a Córdoba por 50, la noticia genera un impacto muy grande. La realidad es que, insisto, nosotros somos cautelosos porque la medida habilita a hacer un descuento, pero no significa que los boletos van a poder salir eso. Y hay que ser bien sincero con esto, y nosotros lo decimos desde el primer día. Para tener tarifas de bajo costo, hay que tener bajos costos. Exacto. Y el problema que tiene el transporte terrestre de los ómnibus justamente es que cada vez que tiene costos más altos. Entonces, ¿cómo funciona hasta el día de hoy el sistema tarifario del ómnibus? No es que las empresas, cuando uno ve que hay empresas privadas, diferentes marcas, lo cierto es que estas empresas forman lo que se llama un servicio público terrestre de larga distancia. Sí. Y en este servicio público es el Estado el que nos dice cómo ir, con qué frecuencias, con permisos asignados y hasta qué boleto cobrar, precio de mínimo y de máximo. Por eso, nuestra propuesta inicialmente, y lo que venimos trabajando realmente y de fondo, es de qué manera mejoramos los costos para que bajando los costos baje la tarifa. Pero si no, el anuncio es muy lindo, muy atractivo, no decimos que no pueda llegar a haber buenas promociones, pero va a estar bastante circunscripto a las posibilidades reales de cada empresa. Y la verdad que, insisto, el ómnibus llega a más de 1.600 destinos, noticias como esta generan unas expectativas enormes, y después, si el pasajero no encuentra esos valores, se va a enojar con nosotros cuando no fuimos quienes los anunciamos, ¿no? Gustavo, ¿cómo estás? Lucía te saluda. ¿Qué tal, Lucía? Buen día. Bien. Pensaba en cómo esto repercutiría, por ejemplo, en las empresas que decidan implementar algún boleto más barato, si eso puede llegar a repercutir en el servicio y sobre todo en la seguridad, que es lo que más nos importa. No, bueno, está muy bien esa pregunta. No, la tarifa de bajo costo, pero esto ni siquiera en el transporte terrestre ni en el aéreo, digamos, no está vinculado ni a la seguridad, ni mucho menos a una reducción de un costo que tenga que ver en algo vinculado con la calidad del servicio o con la seguridad del pasajero. ¿Cuál es la lógica del bajo costo? Si quieren, para entender un poco por qué esto nace desde el avión, ustedes lo decían en un comienzo, ¿no? Entonces, ¿cuál es la lógica? En el avión tiene una regulación que es muy moderna, muy eficiente, nosotros la miramos con atención y de hecho hay cosas que le hemos pedido que se apliquen al transporte terrestre, y tiene un nivel de flexibilidad operativa en términos de que el avión se adapta rápidamente a la demanda. Es decir, un día puede salir un avión, si al otro día se cree que va a haber demanda, se pueden sacar 2 aviones, el tercer día 3, o después bajar a 1 segmento. Entonces con esto logran lo que se llama una buena ocupación. Para que se tenga una idea, en el avión la ocupación promedio es del 75-80% del avión. Ese es el promedio en la Argentina, más allá de algunos picos de alta y de baja. Entonces, cuando uno tiene un avión, supongamos de 100 pasajeros, 100 butacas, y ya sabe que va a tener vendido entre 75 y 80, y se puede jugar con el resto y ofrecer algunas tarifas a muy bajo costo. Pero es un marginal. El problema que tenemos los ómnibus es que, al contrario de los aviones, tenemos una ocupación
que está en el torno del 45%. Esto quiere decir, en otras palabras, que cada vez que sale un ómnibus de larga distancia en la Argentina sale a la mitad vacío. Entonces, por eso nuestra propuesta es, de alguna manera, decir, está muy bien que lo que hicieron los aviones, hagámoslo con los ómnibus, pero para eso necesitamos una nueva norma, una regulación más moderna, más eficiente, que de alguna manera, digamos, imitando esto que han hecho los aviones, y pongamos que entre la ciudad de La Plata y alguna ciudad del interior de la provincia de Buenos Aires o de otra provincia, nos supongamos que los lunes la demanda de pasajeros se cubre con 3 servicios diarios. Bueno, no hacer 16 porque el permiso original decía 16 o 10. Si el martes se necesitan 6, hacer 6. Si el miércoles necesitan 9, hacer 9. Si a la semana siguiente, el lunes, hay una fiesta importante, entonces va a haber crecimiento de la demanda, poder poner más servicios. Todo esto con el objetivo, insisto, de que los colectivos salgan más llenos, bajar lo que se llaman kilómetros improductivos, y de esta forma, a ese baja de costo nos referimos, no tiene que ver con la seguridad ni mucho menos. Pero si uno no logra eso, difícilmente, si hoy cuando tenemos empresas que están teniendo problemas para pagar salarios, situaciones complejas, si uno le dice que además bajen más sus ingresos, lo que va a generar es un desfinanciamiento de la empresa y una situación crítica para el sector. Por eso la palabra, y vuelvo al inicio, de la cautela, es decir, es muy buena la medida, es interesante, pero hay cuestiones de fondo que son las importantes, que son las tal vez aburridas, las técnicas que nosotros venimos insistiendo que se trabaje, como se ha hecho en el avión, digamos, cuando se habla de revolución de los aviones, nosotros humildemente le decimos al ministro, hablemos de revolución de los ómnibus, o mejor dicho, hablemos de revolución del transporte. Claro. Porque esto es lo que no se termina de decir, esto es lo que viene demorado. Entonces la noticia puede quedar muy simpática, pero si después no se concreta en la realidad, hay que salir a explicarle a la opinión pública por qué esto no se está produciendo. Y esto es básicamente porque hay un gran enamoramiento con el transporte aéreo, que está muy bien que ocurra, pero el avión conecta 40 destinos y el ómnibus conecta más de 1.600. Y el ómnibus todavía sigue en el siglo XXI trabajando con normas muy antiguas del siglo XX. Vos decías justamente, y me gustaría entenderlo esto, ¿no? Que el Estado regula los precios, como que te ponen 2 precios de referencia, uno de mínima y uno de máxima. Sí, una banda tarifaria. Una banda tarifaria, pero esto, digamos, está armado de acuerdo a está consensuado con ustedes. ¿Cómo lo manejan? Digamos, ¿bajo qué criterio se estipulan los precios? Y te hago una segunda pregunta en la misma. Sí. ¿Y cómo hacen para bajar justamente el 95%, como se quiere anunciar, que le subsidian a ustedes? ¿De qué manera pueden bajar a ese costo de los pasajes? Bueno, a ver, empezando por la primera pregunta, y es importante. ¿Cómo se fija la tarifa? ¿Cuánto sale un boleto? ¿Quién lo fija? Insisto, lo fija la Secretaría de Transporte de la Nación, y lo que hace es estudiar los costos del sector y decir, bueno, a ver, empresa de colectivo, usted tiene que hacer esta cantidad de recorridos, usted tiene pueblos rentables, pero también tiene pueblos que no lo son, entonces eso genera un costo. Usted tiene que pagar tanto de combustible, tiene que pagar tanto de salario, tiene que pagar tanto de peaje, tiene que entregar, como entrega el ómnibus, cerca de 2 millones de pasajes gratuitos al año para personas con discapacidad. Todo eso va generando un costo. Entonces, como somos un servicio público, una de las normas del Estado es garantizar que fije reglas que hagan que las empresas estén económicamente sostenidas, digamos, que tengan por lo menos la misma cantidad de ingresos que egresos para no entrar en una situación de quiebra. Entonces, a partir del estudio de esos costos, se va trabajando regularmente una tarifa. Si los costos suben, sube la tarifa. Por eso nuestro planteo, y le decía inicialmente, es veamos de qué manera bajemos kilómetros improductivos para que esto no sube el costo, porque nosotros sabemos que en los últimos años los costos fueron subiendo, las normas no se cambiaban, y la respuesta desde el gobierno nacional era, bueno, hay que ajustar la tarifa. Y nosotros sabemos que a veces que al pasajero le cuesta, y lejos de poder subirla hay que mejorarla. Pero esto es un cambio profundo, por eso insistimos tanto en hacer un uso inteligente de los gastos que tiene el sector, no salir con los colectivos vacíos, para de esta forma sí, mejorando la situación en general. Ay, se nos cortó, vamos a ver si podemos recuperarlo, porque estaba bueno lo que nos estaba contando Gustavo, y en realidad me interesaría saber a ver cómo si esto se va a aplicar o no, digo, en cuanto a si realmente se va a conseguir un pasaje a Mar del Plata a 25 pesos o no, porque la verdad que en este momento él habló de cautela, pero a mí me generan un montón de dudas a ver si realmente se puede. Es posible. ¿Lo tenemos en línea a Gustavo Gaona nuevamente? Sí, perdón, estaba hablando tanto que no sé en qué parte me quedé. No, estabas contando un poco de esto de
que de los micros salgan llenos, que no salgan vacíos, y bueno, nos explicabas un poco por qué los costos de referencia los pone el Estado a través del Ministerio de Transporte. Claro, bueno, entonces, por eso digo, insisto, el objetivo es de esta manera, bajando los costos, bajar la tarifa. Ahora, cuando en este escenario viene una noticia como esta, que voy a la segunda pregunta que me hiciste, sí. Y dice, bueno, ustedes pueden hacer descuentos del 95%, y la realidad es que no. Primero, el transporte, sobre todo el interjurisdiccional, al margen de los servicios provinciales, no cuenta con ningún subsidio, ni tenemos noticia que lo vaya a tener. Entonces, la noticia es interesante, pero hay que ver de qué manera se puede aplicar. Esto es como que yo le diga que el banco nos va a dar a nosotros una tarjeta de crédito sin límite. Digo, ¿pero cómo? ¿Puedo comprar una casa? Sí, puedo comprar una casa. ¿Puedo comprar un avión o un barco? Sí, puedo comprarlo. Pero si yo a fin de mes una tarjeta de crédito sin límite, pero si a fin de mes no tengo la plata para pagar la tarjeta, el sin límite es una herramienta interesante, pero no la puedo llevar adelante. Sí. Esto es un poco lo mismo. ¿Está bien que podamos hacer descuentos más atractivos de lo que hoy teníamos, que estábamos un poco encorsetados? Sí, pero somos cautelosos porque después tiene que estar la realidad de cada empresa para poder salir a ofrecerlo. Sabemos que algunas buenas noticias vamos a tener, sabemos que las empresas van a tratar de atraer pasajeros con buenas promociones. De hecho, en algunos puntos del país esto está empezando a suceder, pero queremos ser cautelosos porque después, o digamos, hoy las empresas ofrecen descuentos del 20, del 30 y en algunos casos al 50. Bueno, tal vez no lleguemos al 95, haya alguna cuestión vinculada al 50, al 60%, que es muy atractivo, pero insisto, eso dependerá de cada empresa y dependiendo de los momentos del año y una serie de cuestiones, ¿no? Gustavo, buen día. Nicolás Núñez lo saluda. Nicolás, buen día. Recién hablaba usted de destinos improductivos y sí, no sé si igual qué quiso decir con eso, pero a mí se me vino a la cabeza, por ejemplo, esos destinos donde hay menos frecuencia. Donde hay menos frecuencia sí, podrían ser improductivos. Y aquí, por ejemplo, en la ciudad de La Plata, que es una ciudad de estudiantes, una de las principales demandas es que no hay tantas frecuencias a lugares chicos del interior de la provincia de Buenos Aires. Quiere decir que para que existan estos descuentos que sean atractivos, hay que incluso bajar más la demanda o la frecuencia a esos lugares donde ya hay poca frecuencia, como por ejemplo el interior de la provincia de Buenos Aires. Bueno, no, esto hay que decirlo. Nosotros cuando decimos, siempre hablamos de mantener la conectividad. Yo empecé diciendo que el ómnibus conecta 1.600 destinos, pero hay que explicarlo también, porque de algún lado, digamos, esto sale. A ver, insisto, vuelvo a lo del avión. ¿Por qué el avión o estas compañías de bajo costo ofrecen esas tarifas atractivas? Primero por la ocupación que expliqué antes, pero principalmente porque el avión y sobre todo estas compañías de bajo costo solo vuelan a los destinos que es negocio ir. Solo vuelan a donde saben que van a ganar plata y vuelan el día y hasta en la hora en que saben que tienen garantizado tener un retorno económico. Si no, no vuelan, dejan de volar, levantan el servicio y se van a otro lado. El ómnibus tiene, como vos decís, una realidad totalmente distinta. En esa cantidad de servicios a donde llegamos, no solo las ciudades grandes, donde por una cuestión de demanda y de pasajeros es rentable ir, sino que además cubrimos un montón de destinos que se llaman rutas de fomento o destinos sociales. ¿Qué quiero decir? Lugares donde honestamente no es negocio ir, pero nosotros somos un servicio público, entonces vamos más allá de eso. Ahí tenemos dos posibilidades. Si lo pensamos desde la lógica mercantil que hoy tiene el transporte aéreo, por eso decimos que el transporte terrestre es muy importante, y solo vamos a donde es rentable ir, y seguramente que habría muchos lugares que quedarían desvinculados. Esa no es el espíritu del sector, este no es el espíritu del transporte terrestre desde sus inicios, ya tiene casi un siglo de vida. Entonces la idea es, por supuesto, seguir manteniendo los destinos. Pero no es bajar la frecuencia, sino readaptarlas en función de la demanda. Si hay mayor demanda algún día, subirlas, si hay un poco de bajarlas. Pero lo cierto es que lo que no pueden salir, y yo insisto esto, algún destino donde viajan 50 pasajeros por día entre La Plata y un pueblo y no puede haber 6 frecuencias diarias porque irían 6 pasajeros por servicio, entonces se vuelve inviable. Esto hay que decirlo, es una cuestión de densidad poblacional, pero a veces esta cuestión de sinceramiento de demanda, por más que puede llegar a ser incómodo, es lo que garantiza que en el tiempo esa ciudad, ese pueblo sigue estando vinculado, aunque sea en vez de con 6 servicios diarios que tenga 2 o que tenga 1, dependiendo la demanda, hace que por lo menos tenga alguno. Si no, se tiene que ir a la otra lógica, que es la que nosotros no queremos, que es decir, no es negocio ir, no vamos. Eso rompería el espíritu que tiene
del transporte terrestre en la Argentina y que ha garantizado hoy prácticamente que todos los destinos del país estén vinculados, ¿no? Gustavo, por último, para que quede claro entonces, estos descuentos que anuncia el Ministerio de Transporte, el usuario que vaya se puede encontrar con que, porque eso, para esto hay que sacar los pasajes con anticipación, ¿no es cierto? 10 días antes. 10 días antes. Se puede encontrar con que esté el descuento o no, según la circunstancia. No es que uno sepa ya que para si saca hoy el pasaje a Mar del Plata con 10 días de anticipación le va a salir 25 pesos. Exactamente, y está liberado a que cada empresa ofrezca el beneficio que sea. Por eso, como siempre nosotros recomendamos, es mirar las distintas promociones en distintas empresas, seguir sus redes sociales donde se promocionan estas cuestiones y estar atentos porque, insisto, seguramente con cautela, pero va a haber algunas promociones y hay que estar atentos, buscarla, tratar de ver qué día conviene más. Esto abre un abanico de oportunidades que después dependerá de cada compañía de qué manera hace, digamos, su promoción para atraer a los pasajeros a su compañía frente a la otra o frente al auto u otra opción de transporte. Gustavo, muchísimas gracias por este ratito con nosotros. No, por favor, gracias a ustedes y hasta cualquier momento. Hasta siempre. Gustavo Gaona, vocero de la Cámara Empresaria de Buses de Larga Distancia, la CELADI, explicando un poco esta historia de las tarifas a bajo costo, ¿no? Que la verdad que no es nada sencillo y que no es tal como se anunció del Ministerio de Transporte.